Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Naisha. Hoy les traigo un nuevo video acerca de realizar tu serum en la sierra. Pero yo no soy la más indicada para hablarles de este tema. Pero para ello les voy a traer a una invitada especial que les hable con mucha más experiencia acerca de este tema. De vivir esta experiencia del serum en la sierra. Voy a traer a mi invitada especial por arte de magia. En 1, 2 y 3. Aquí está con nosotros la licenciada Catarine, mi hermana, Cata. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Catarine. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando ámbitos generales, cómo ha sido vivir esta experiencia del serum en la sierra, antes de empezar de lleno a hacer tus labores en el puesto de salud que te ha tocado. Cuéntanos. Bueno, te diré que en mi experiencia, que yo acabo de realizar el serum el año pasado y he culminado en mayo de este año. Mencionaré primero que para nosotros poder postular a una plaza o adjudicar, como se dice, a una plaza del serum, tenemos que dar un examen, que es el examen del ENAE, que bueno, Naisha creo que ya les comentó al respecto. Sí, hagan clic por aquí, va a estar el enlace para que vayan a verlo, si no lo han visto. Una vez que damos el examen del ENAE y sale el profesional apto, recién se va a la plaza donde ha adjudicado. En este caso yo fui postulando a lo que era la direza Ancash. Entonces fui que acudí allá al mismo Huaraz, a la direza. Fue ahí entonces donde yo, mediante una selección y por puntaje mérito, iban saliendo los profesionales uno a uno eligiendo sus plazas. Así fue que llegué a elegir la mía. Entre 300 personas estuve dentro de las 100 primeras y pude recién escoger y adjudicar a la plaza del puesto de salud Yungui. ¿Es verdad que juntan en un solo lugar en la convocatoria a todos los profesionales de salud? Tanto odontología, obstetriz, enfermería y medicina. Es verdad, correcto. En un solo auditorio acuden todas las carreras, mayoría de las carreras diría, porque excepto medicina, su día de adjudicación es otra fecha, posterior a la de nosotros. Muy separados. Días, muy separados, pero los demás todos juntos. Todos somos juntos. Y entonces, ¿cómo llegaste a escoger esta plaza serum? Uno, para adjudicar las plazas. Ahora, como sabemos, hay mucha tecnología en la cual uno, cuando quiere buscar los lugares a donde quisiera ir o quisiera conocer más antes de acudir, sabemos que tenemos un teléfono móvil en la cual, por medio de lo que es el internet, sí, podemos buscar y informarnos, ¿no? Saber qué tipo de población hay, qué tipo de clima tiene o cómo es el lugar exactamente. Ahora hasta en fotos la ponen. Sí, en grupos de Facebook ponen recomendaciones de las plazas aptas o qué cosas de beneficios. Sí, ahora hay bastante la facilidad en eso, justo. Sí, que ahora para justo lo que es serum, hay una página del serum en Facebook que donde dicen plazas recomendadas y no recomendadas, etcétera, ¿no? Aunque no todo lo que dicen es verdad, por cierto. Diría eso porque hay ciertas plazas que dicen no apta o no recomendada o sí recomendada y al final termina siendo lo opuesto. Eso es verdad. A veces no siempre es bueno confiarse, a veces es bueno investigar, a veces por sus propios medios. Claro, investigar es mejor y buscar la información por uno mismo. A veces no hay que confiarse del todo, aventarse con todo sin saber al 100%. Entonces, como les comentaba, es bueno ahora tener la tecnología para poder nosotros buscar información y conocer, ¿no?, a dónde vamos a ir. En este caso yo les comentaré que cuando yo postulé no tenía teléfono móvil. El último móvil que tenía en ese entonces se me malogró y pude tener al menos un teléfono para comunicarme, que era este de aquí, y que era un solo para recibir llamadas o para recibir mensajes de textos, en la cual no entraba Facebook, no redes sociales, nada de Google o YouTube. Entonces no podía investigar o indagar un poco más acerca de mi plaza, ¿no?, a la que iba a elegir. Pero al menos me sirvió para comunicarme con mi familia, que era lo principal en ese entonces. Sí, eso es verdad. Muy aparte de mi teléfono que tenía, no había mucho lo que eran los grupos de Facebook o los grupos de serum, por decirlo así, como hay actualmente, donde intercambian bastante comunicación y cuentan sus experiencias. Aparte, ¿no?, uno no se entera a veces también por algunos inconvenientes para buscar. No es que va a aparecer, hay página de serum para ver, no es como que muy visible también la información. Por eso, en ese entonces tampoco no había tanta información, pero en mi plaza lo elegí, no sé, como
cuando leí su nombre sentí como que algo especial y como una corazonada, la verdad. Tenía en mente otras plazas en las cuales tenían además cierto bono y en mi mente estaba elegir esas plazas. Pero cuando salí al frente, también ya antes de salir al frente había leído ese nombre al puesto al que yo adjudiqué y me llamó la atención. Y cuando justamente me llamaron para elegir, estaba en mi mente las dos con bono, 1 y 2. Pero cuando me dijeron cuál decide, yo escogí la que no tenía bono y dije Yunguilla. A las finales, como lapsus no linguis. sé, y era como que capaz mi mente decía algo, pero salió otra cosa. Salió otra cosa porque capaz, no sé, el destino estaba así, llegar ahí y a veces algo me lo también, puse en el destino tal vez. Como que también eliges, a ver, no es bueno, pero como que a la de Dios. ¿No? En las finales yo escogí, la verdad, sin conocer mi plaza, no tenía información del lugar, no sabía cómo era la población o la comunidad o el pueblo, no sabía cómo era en sí el sitio al que yo iba a llegar. Pero lo elegí y solo pedí que sea un lugar bonito, la gente agradable, no importa así haya sido el lugar menos accesible, accesible, lo que sea, pero al menos que la comunidad sea tranquila, que no sea peligroso, que su gente sea tranquila, ¿no? Y que las cosas no sean difíciles, básicamente. Cosas difíciles prácticamente, ¿no? Así. Gracias a Dios me tocó una buena plaza con gente muy buena y una plaza muy recomendada. Sí. Una vez que adjudiqué mi plaza, que fue un día 23 de abril, si no más recuerdo, nos dijeron que un máximo de plazo para lo que era renunciar o dejar la plaza a la que habíamos elegido era hasta el día 25, para los que no querían ya quedarse en lo que era la Dehesa Anca y postular capaz a la regional o a la local. Entonces te dan un tiempo para que tú puedas saber, digamos, si no he buscado mucha información o algo, enterarme te puedes retirar. Y si hay algún inconveniente que te parece a ti, ¿no? Entonces lo puedes dejar. Sí, solo unos días. En la cual yo ya había elegido mi plaza, dije, ya la elegí, me quedo con esa y no, seguí para adelante. Y cuando me regresé a Huacho, que es donde yo vivo en sí, me pasó un accidente. En la cual pues la pasé muy mal. Mi accidente fue un 28 de abril. Y la verdad que estuve a punto de renunciar. Tenía ganas de renunciar, no porque quería, sino por mi condición en la que quedé. Tuve una caída muy fuerte de una escalera, en la cual me disloqué parte de los dedos medios del pie. 2 de ellos me disloqué y uno de los 3 se me zafó los huesitos en 2 partes. Entonces, imagínense el dolor y lo que padecí, porque no podía ni trasladarme, no podía ni caminar ni valerme por mí misma. Me imagino. Entonces tenía esas ganas y capaz tenía la oportunidad para renunciar, pero como les dije, para el plazo máximo era hasta el día 25 y mi accidente fue un 28. O sea, 3 días después como que ya no estaba dentro del plazo para poder renunciar oportunamente. Y si renunciaba, posterior a la fecha, me castigaban con una sanción de 2 años para no volver a hacer el serón. Pero no era porque yo quería, sino que era por el accidente que tuve y la verdad que motivos hubieron suficientes para renunciar. Pero dije, yo puedo, yo voy a hacerlo y sí, me di fuerza, me di ánimo y me levanté y acudí a mi plaza. Al final es primero mi vocación de servicio y acudir. Y así fue que llegué a mi plaza, al puesto de salud Yunguilla y a la comunidad de Yunguilla. Cuando llegué fue un poco, la verdad... ¿Triste? ¿Se podría decir? No tanto. Bueno, sí un poco triste, pero un poco sentía mucho las miradas de la gente. Como de desconfianza, supongo. Tal vez. Pero primero sentí la mirada de la gente y yo dije, será porque soy nueva y todo. Bueno, pero de ahí me enteré, por amistades ya que hice con el tiempo, de que la gente al inicio me miraba mucho y se sentía un poco con desconfianza porque llegué en muletas. Y miren, para que vean cuánta creatividad tenemos las enfermeras, mi hermana junto con el apoyo de mi padre pudieron hacer un pequeñito bastoncito para que ella pudiera trasladarse por el accidente que tuvo también. Y de ahí, pues como les contaba, es que me enteré con el tiempo por amistades de que la gente al inicio
tenía un poco de desconfianza y me miraba mucho porque le sorprendió que yo haya llegado en muleta. Y es más, entre las personas adultas decían, esa enfermera que ha llegado está más vieja que yo, porque hasta bastón usa y ni yo uso bastón. O sea, como que me hicieron un bullying, Sí. ¿no? Pero no era porque yo quería o porque yo lo hacía a propósito o adrede, ¿no? Era por el accidente que tuve y que ya les comenté, y que mi pie de verdad quedó bastante lastimado. Tuve que ir a terapias, a rehabilitación, para poder al menos recuperar el movimiento y que se puedan acomodar en su lugar mis huesitos, ¿no? Sí, un tiempo de reposo. Es más, me dijeron que guarde, la terapista me dijo que guarde reposo absoluto y que no haga esfuerzos o que camine, o que me recomendaba mejor no hacer ese viaje. Pero yo con todo me fui a las finales, a cumplir mi trabajo y a dar todo de mí allá. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles han sido las ventajas que has visto en realizar tu serum en la sierra, tomando en cuenta tu plaza serum? Diría que una oportunidad para conocer una nueva realidad de salud en esa población. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos ya en los lugares de ciudad, como son Lima o todo lo que es referente a la costa, que el acceso a la salud es bastante accesible a comparación de zonas lejanas donde la salud casi no llega, sino más en qué puedo ayudarles a mejorar y cómo aplicarlos con mis conocimientos o todo mi profesionalismo en tratar de mejorar su calidad de salud. Otro, comenzando ya con ventajas, yo diría que es su población. ¿Por qué? Porque gracias a Dios me tocó una población o una comunidad muy buena, accesible, tranquilos, honrados y gentiles. Tantos lugares que hay con tanta diversidad de gente que a veces uno no sabe con quién se va a topar. Gracias a Dios, a mí me tocó un pueblo muy buen recomendado. Y tranquilo, sobre tranquilo. Todo, ¿no? Siempre va a haber, obviamente, unas personas más que otras. Siempre en todo sitio hay, como dice, una oveja negra, ¿no? Pero al menos no es... una pequeña botita por ahí. No es tanto, ¿no? A comparación de otros lugares donde la mayoría de personas son así, ¿no? Son las ovejas negras, ¿no? Y poquitas las blancas. Ahí sí. Al contrario, ¿no? Casi la mayoría son blancas y uno o dos por ahí, un par capaz. Casi ya, pero muy bueno el pueblo, muy bueno, tranquilo, hermoso lugar. Sí. Otra de las ventajas que yo podría mencionar será su clima. El clima de Yunguilla es un clima cálido, muy accesible para las personas que quieren pasar un fin de semana, capaz, porque también tenemos ahí lo que son las piscinas y las pozas termales. Sí, hay un bonito paisaje por ahí, ¿verdad? Y también un zoológico. Y mayormente ahí la gente siempre de otros lugares, de muchos lugares, acudían casi fines de semana a pasar un bonito fin de semana en esas zonas. Era muy bueno su clima, templado, cálido, ¿no? De vez en cuando, nomás cuando entraba en invierno, un poco de frío, pero era afuera. En las casas están preparadas para ese tipo de clima, cuando es frío, y adentro las casas son calientitas, son cálidas. Sí, eso es verdad. Y bueno, sí, cuando es verano fuerte, también hay un sol fuerte, pero para eso tenemos que usar gorras o mangas largas para protegernos de la calor, porque si bien es cierto, no es como el calor de la costa, ¿no? Acá en la costa ese calor bochorno. Te da el sudor, hace sudarte. En cambio allá solo te quema y sientes el calor, más no sudas. Sí, es verdad. Y otra de las ventajas que podría mencionar como muy buena es el acceso vehicular. Y me refiero al acceso vehicular de tramo largo, como el que es de la sierra, donde yo estaba, hasta la capital, que es Lima. ¿Por qué? Porque el carro o el bus o el ómnibus, en este caso, que iba hasta Lima, pasaba exactamente por mi cuarto, al frente de mi cuarto. Pista, y estaba ahí. Ahí estaba la pista y pasaba el carro diario. Lo único que sí es obviamente, no es constante ni a cada rato, solo son por horarios, pero al menos es una gran ventaja a diferencia de otros puestos de salud que están bien lejos o comparado con otros puestos donde estaban compañeras, ¿no? O colegas, todo, ¿no? O colegas mías que tenían que salir de un pueblo a otro o caminar por horas para poder llegar a otro pueblito y recién embarcarse para agarrar el bus que pasaba hasta Lima.
En caso mío, solo tenía que agarrar mi maleta, alistarla y esperar afuera de mi cuarto. Fue una gran ventaja, la verdad. Sí, A comparación de otros puestos, el acceso vehicular a lo que era hasta Lima, lo tenía ahí. Solo tenía que estar obviamente a la hora. Pasaba ni bien en la mañana un viaje, en la tarde uno y en la noche también uno que otro, no siempre. Bueno, ya hablamos de las ventajas, como tú misma lo has mencionado. Ahora vamos a hablar acerca de las desventajas. Así que esa es la pregunta número 2. ¿Cuáles son las desventajas que tú has visto? Empezaré diciendo que una de las más desventajas que fue para mí estar en ese pueblito era la distancia. ¿Por qué? Porque de donde yo vivo actualmente hasta llegar a esa plaza donde yo estaba trabajando, me tomaba en distancia 10 horas a 10 horas y media en llegar. Entonces imagínate lo durísimo que era estar viajando ese tiempo de horas. Sobre todo de Poto. Lo siento, pero es verdad. Ese tiempo de horas hasta llegar era, la verdad, bastante largo, cansado y ajetreado. Pues casi te perdías ahí casi mitad del día viajando. Sí. Y solo era para llegar a tu destino, nada más. Una de las desventajas bien marcadas, la distancia. Otra de las desventajas que mencionaré es la sobrecarga laboral. ¿Por qué? Mi puesto de salud era 1-1, o bueno, es actualmente todavía 1-1, entonces único profesional ahí era yo. Y aparte tenía 2 personales técnicos, que comencé con 2, a las finales me quedé con 1, porque uno de mis personales técnicos se retiró, ya que su nombramiento le salió en otro lado y tuvo que dejar el puesto de salud al cual estaba solo reemplazando. Y al final me quedé solo con un personal técnico y mi persona. Imagínense ya la sobrecarga laboral, que al final es como jefatura del establecimiento que yo manejaba, tenía que hacerme cargo a la gran parte yo. Sí, generalmente es así, cuando asumes la jefatura es mucha más responsabilidad de lo habitual. Y como número 3, una de las otras desventajas, así como mencioné en ventajas el acceso vehicular para irme de la zona donde estaba hasta Lima, otra de las desventajas en este caso es el acceso vehicular, pero para irme a ciertos lugares. Por ejemplo, cuando hacía yo mis visitas, el acceso vehicular para ciertas zonas o ciertos pueblitos a los que yo iba a visitar, no habían carro. No habían carro, no pasaba ni burro por último, o caballo. Ni burro, nada. Entonces, lo único que me quedaba irme a Pativilca. Y conocer. O sea, en línea 11, como muchos lo conocemos. Caminando y hasta llegar a esos lugares donde tenía que acudir sí o sí. Me demoraba a veces 2 horas o 3 horas en acudir a ciertos lugares según la distancia, ya que el carro era muy escaso o a las 500. Sí, la verdad que no era muy frecuente. Y si había un carro, milagro. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en tu serum? A ver, son varias cosas. Primero decir de que una de las cosas más bonitas de poder ir a parte de la serranía de nuestro Perú es que pude conocer nuevos lugares. No solo en paseo, que como ya verán, Naisha lo ha mencionado, que hemos también salido a ciertos lugares a conocer y a distraernos y a pasarla bien, ¿no? También hay otros lugares en los cuales yo, por mis propias visitas de trabajo que tenía que hacer en las visitas domiciliarias, he sabido conocer diferentes lugares y diversas realidades de salud. Y así es donde he podido capaz llegar un poco más a las familias o a esos niños que estaban en su condición de salud también no tan buena, y poder contribuir con ellos en mi trabajo sobre esos niños o capaz adultos que requieren un poquito más de atención en salud. También gracias a ello, o por ir a visitarlos o por ir a ver su realidad de ellos, he podido conocer lugares diferentes y la verdad que diversos tipos de realidades en cuanto a la salud de esas personas. Poder contribuir es lo mejor que uno puede hacer, ¿no?, en su carrera. Que a base de ti otras personas se beneficien y mejoren su calidad de vida es lo mejor que creo que podemos hacer como profesionales, como dejar un recuerdo, ¿no?, en esas familias, o una educación o algo que les sirva, en donde digan más adelante, tal enfermera vino, hizo esto y me ayudó en tal modo en que yo mejoré esto, aquello, ¿no? Es lo mejor. Gracias a ello conocí nuevos lugares por condición de salud y también nuevos lugares en cuestión también de diversión y paseo con ellos, mis hermanos, ¿no? Y así. Otra de las cosas más bonitas también que también pasé por allá es
conocer nuevas personas. La verdad que personas muy buenas me encontré por allá, personas que me hicieron sentir en casa o no sentirme tan sola. Sé que no hay comparación, ¿no? Porque la familia siempre va a ser tu familia a pesar que estemos miles de kilómetros, pero al menos compensaban un poquito ese vacío que me hacía falta a mí, Sí. ¿no? Como mencionaré unos cuantos, empezaré diciendo la señora Teófila, que era la Nuestra mamanchi, mamanchi. mi mamanchi, ya, que quiere decir abuelita en quechua. Y la verdad que para que esa mamita, un amor de persona, muy buena, amorosa, cariñosa, te trataba como si fueras Muy tu tosca. propia nieta o tu propio familiar, y te abrazaba con tal modo que te hacía transmitir ese amor, ese cariño, ese sentimiento de como si fueras tú su nieta de verdad. Sí, pero abraza más fuerte que que La 5 verdad- personas juntas, de La verdad. verdad que tenía una fuerza muy amable, muy cariñosa, aunque a veces te hablaba puro quechua, Que hecho hablando. aunque yo entendía muy poco, pero lo poco que le llegaba a entender para que era una maravillosa persona. Y siempre la voy a recordar con mucho cariño. Creo que todos la vamos a recordar, ¿no? Sí, nosotros también, Todos. porque la llegamos a conocer durante el poco tiempo que estuvimos con ella. Muy cariñosa. La verdad que muy triste nuestra partida también, porque dejarla fue como dejar a un familiar a nosotros. Sí. Y nos dolió también. Eso Fue es muy verdad. triste la despedida. Ujú. Aunque no nos despedimos el mismo día que me fui, pero días antes fue durísimo. Sí, es verdad. Otra de las personas que mencionaré fue la señora Melania, que era la jefa de personal de mi puesto de salud, era el personal técnico que trabajó conmigo hasta el último día de mi trabajo. Me enseñó en su tiempo, cuando llegué, a reconocer ciertas cosas de la posta, me mostró algunas cosas que ella sabía, más no lo propio que yo tenía que llevar, porque bueno, de enfermería nunca había llevado los programas, por eso ya había otra enfermera, ¿no? Pero lo poco que pudo conocer, me lo supo mostrar, me orientó y siempre estuvo al menos ahí conmigo, apoyándome a veces, o si no, al menos haciéndome compañía, o a veces cocinando juntas, ¿no? Y así, al menos nos hicimos una buena amistad y estuvo ahí a veces para apoyar. Y otra persona que también mencionaré es a la señorita Celia. Ella es la promotora de Una Más, del distrito de Contó y de la localidad a la que yo estuve, que era en Yunguilla. Y con ella, la verdad que muy buena persona, muy generosa, muy amable. Y siempre íbamos a lugares, cuando ella iba a hacer sus visitas domiciliarias a sus niños, tratábamos de coincidir para poder salir las dos, de paso a acompañarnos, poder hacer un trabajo en equipo. Ella con sus visitas en sus niños y Una Más, y yo aparte mi trabajo con esos niños, que ya por ejemplo puede ser que tengan anemia o estén con un tipo de nutriente en la cual yo tengo que supervisar cómo va, o si está capaz que tiene un riesgo nutricional, o sea, orientar más y trabajar conjuntamente con ella, que es la de Una Más, para tratar de fortalecer el conocimiento en esas mamitas y en esas viviendas para poder sacar adelante ese niño o niña y mejorar su calidad de salud. Sí, aparte que se hacía en compañía, porque imagínense caminar 2 horas uno sola. La verdad, Ay, sí. Qué aburrido. Es aburrido, cansado un poco, Y pero, cansado. pero me he sabido ir sola también. Sí, muchas porque veces. no, a veces cuando quería ir con ella, a veces tenía reuniones o tenía otros lugares o otro tipo de visita a otra localidad. Pero los días que no he podido irme con ella, igual yo tenía que cumplir con mi labor y he tenido que ir sola muchas veces, pero no me hacía problema. Yo iba siempre pensando, tengo que ir a ese niño o a esa niña, me necesita. Otra persona que mencionaré es a la señora Carlita. Bueno, le digo señora porque ella es una persona comprometida, ya con familia, pero es de mi edad. Y la verdad que muy buena chica, la verdad, muy buena. ¿Para qué? Gracias a ella también me hizo sentir como en casa, en familia. Ella era como una hermana para mí. A pesar de ser vecinas, ¿verdad? Son vecinas cercanas. Vivía al frente de mi casa, o vive al frente de donde yo vivía antes, que a veces me buscaba o me tocaba la puerta, me decía, sal licenciada, vamos a conversar, o vamos a ver el deporte, o me decía, vamos, te invito a una cena, ven, come con nosotros. La verdad que me hacía sentir como en casa, me invitaba a su mesa, a su casa, con su familia, y comíamos ahí. Siempre pensaba a veces en mí, y así poco a poco me hizo como relacionarme un poco más con la gente, a tratar de salir, porque yo mucho me enfocaba en lo que era mi trabajo, y no salía casi, muy poco salía, y más me paraba encerrada en mi cuarto o trabajando. Salía de trabajar de la posta para continuar trabajando en mi cuarto a veces, Sí. pero poco a poco así fui soltándome con ella un poco, así me trató de hacer un poquito más sociable, pero ya me terminé de salir más cuando me visitaron ellos, y en sí ahí fui donde más salí y hicimos paseos pequeños, ¿no? Y rutinas, Sí, es o verdad. aventuras pequeñas, ¿no? Sí, La porque verdad si no fuera por ellas, ella seguía en la casa encerrada y como murciélago sin ver la luz del sol. Y Dios mío, hasta los ojos le quemaba. ¡Ah! Le quema, digo. No, Entonces la verdad vamos que a salir, y nosotros que somos más inquietos, decimos, vamos a salir a explorar por ahí cualquier cosa. No importa Ya. si es bonito o no, no importa, vamos. Bueno. Y eso lo pueden ver en sus videos que ella ha subido de los lugares a donde Hemos nos han ido. sabido llevar. Sí, gracias a hemos ella. ido.
Y en sí agradecería a muchas personas, pero para hablar de todas me acabaría este video en cuántas horas, ¿no? En sí estoy agradecida simplemente con todo el pueblo, les agradezco bastante su consideración, su aprecio, su estima y su cooperación a veces conmigo para cuando hacíamos actividades con lo que era referente a salud o a la posta. Además, los serumistas básicamente somos como cachorritos abandonados por muchos diferentes lugares fuera de su hogar y a veces nos sentimos un poquito tristes al principio porque estamos solos, sin tus familiares cercanos y que nuestro pueblo se va a convertir prácticamente en tu familia. Así es verdad. Y así como quieres que te traten, tú debes tratarlos de la misma manera para recibir de igual a igual. Eso es verdad. Y otro punto que mencionaré como número 3 de las cosas más bonitas que me pasó en el serum es que cuando yo, antes de empezar el serum, me hacía mis análisis o mis chequeos, mi hemoglobina siempre llegaba a 11, 11.5. La verdad que no subía mucho mi hemoglobina, tenía ese tipo de hemoglobina. La verdad que cuando terminé el serum y me vine acá a la ciudad, ¿no? Y hacerme un examen para ver cómo he terminado en sí con referente a mi salud post-serum, ¿no? Post-serum, para la redundancia, terminando lo que era mi trabajo en comunidad. Me hice unos chequeos, unos análisis, un examen médico general y uno de ellos me mandaron también análisis de sangre, en la cual cuando me dijeron los resultados, mi hemoglobina me dijo el doctor que tenía 15.3. ¡Wow! Y la verdad que Bastante. me sorprendí bastante porque nunca había tenido ese tipo de hemoglobina en mí y la verdad que fue una alegría, de verdad, porque nunca había tenido ese tipo de hemoglobina. Me puso muy feliz ese tipo de resultados en mí. Creo que el comer trucha casi diario hizo su efecto. Sí, es verdad. Trucha cada día, de verdad. La verdad es que todo exceso hostiga un poquito, la verdad es que sí. Pero es muy riquísimo, la verdad que yo ahora estoy extrañando. La verdad mucho que la también trucha. extraño la trucha. Es muy bueno, muy rico. De todos los pescados que he probado, la trucha me encantó. Sí, muy bueno. Y así que si tú subes a la sierra, tu hemoglobina generalmente suele subir, pero si bajas a veces suele alterarse, pero también depende mucho de... Ojalá no se haya bajado mi hemoglobina. Sí. Creo que voy a hacer otro chequeo para ver si bajó o no. Sí, a veces sube y a veces bajas a Eso la sí. costa y se baja todo tu hemoglobina y te quedas así vampiro. No tanto, pero sí, digamos que sí. Pregunta número 4. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer antes, durante y después de tu serum? Lo más difícil, a ver, como antes diré primero lo que es la regularización de documentos que te solicitan para poder postular a la plaza, ¿no? de serum a la que vas a adjudicar. Eso es un ajetreo total, la verdad es un montón de documentos, requisitos que te piden y es un montón de papel, la verdad. Exámenes, chequeos médicos, psicológicos, psiquiátricos también te pidieron, antecedentes penales, policiales, de la SUNEDU, tu habilitación, un montón de cosas, entre otras, me falta mencionar, son Sí. un montón de cosas que piden y todo juntar eso, la verdad que es un ajetreo. Sí, me Sí, un imagino. bloquerío. Sí. Ay, no, Dios mío, todo lo que voy a tener que pasar y lo que vamos a tener que pasar, chicas. Y La verdad que chicos. sí. Y otro punto, como número 2, era el que mis papás me acompañaron a dejarme al lugar. Y la verdad que acompañarme a dejar en ese lugar donde yo iba a quedarme también fue durísimo. Porque sentí que me estaban, no sé, Abandonando. como que abandonando un poco, ¿no? No te digo que somos como cachorritos abandonados. O sí, somos serumistas. Dios. Y sentí eso, pues, ¿no? Me sentí bien porque me acompañaron, pero mi mente estaba pensando, te acompañan, pero se van a tener que regresar. Y ahí yo ya me iba psicoseando, se van a ir, se van a ir, se van a ir. Entonces me iba feliz porque me acompañaban, pero sé que me iba a quedar triste porque me iban a dejar sola. Ahora en el durante. A ver, en el durante, como ya he estado prácticamente conviviendo en ese lugar yo sola que me quedé, lo más difícil como punto número 1, mencionaré que la distancia fue lo más duro que pude pasar. ¿Por qué? Porque ya no tenía a mi familia ahí, que día a día yo la veía o constante, las tenía cerca, más que sea los podía ver o los podía escuchar, etcétera, ¿no? No es lo mismo, no sé que la comunicación ahora por vía telefónica ayuda bastante, pero no es lo mismo como verlos o sentirlos, es diferente. La verdad que fue muy duro para mí que esa distancia me aparte de mi familia. Su alejamiento
por parte de mi trabajo, me hizo valorarlos mucho más. Esa distancia me sirvió para yo darme cuenta que lo que tengo es la verdad una bendición que Dios me permite tener todavía. ¿Cuántas personas o cuántos profesionales o colegas, ¿no?, que hacen también su serum, a veces no tienen ni siquiera papás o mamás o hermanos, ¿no? O a veces son solos, entonces... O a veces separarte de tu propia hija, no sé si algunas personas tienen separarse hijos, de tus hijos, o es esposos. algo duro a veces. Hasta quería regresarme los primeros días que estuve ahí, los primeros meses, pero tenía que seguir, tenía que ponerle fuerza y punche, como se dice, ¿no? Para yo poder culminar esa etapa, que al final tenemos que pasar todos sí o sí. Eso fue como punto número 1, lo más difícil que tuve que pasar. Y como punto número 2 y último en lo que era durante, es adaptarme al nuevo trabajo en el cual yo estaba desempeñando. Uno, porque, bueno, no tenía en sí el apoyo de la serum saliente, ya que el último día que llegué, cuando ella estuvo trabajando todavía un 5 de mayo, que era su último día de labor de ella, no me pude explicar tan completo o tan preciso como capaz me hubiera gustado que me enseñen, ¿no? Y me tuvo que explicar todo muy breve. La verdad que traté de captar lo más posible que podía para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Pero no es como cuando te explican algo más completo, ¿no? Claro. Yo les recomiendo a las personas que vayan a hacer su serum que acudan, más que sea unos días antes y más que sea 3 días por lo menos, y estén ahí con el personal serum que va a salir. Pregúntenle todo, vean cómo hace su trabajo, qué tipo de documentos hace o cómo los realiza, qué documentos se presentan para informes, cuáles son los programas que lleva, etcétera, y pregúntenle de todo. Yo iba a hacer eso, la verdad. Iba a viajar 3 días antes para poder convivir en la comunidad, ver en sí el trabajo que estaba desempeñando la enfermera y que yo a las finales iba a reemplazarlo, ¿no? Entonces, ese momento se truncó por mi lesión que mencioné, por eso es que no pude viajar antes. Y viajé prácticamente el último día de trabajo de ella. Si yo hubiera estado completamente sana en cuestión de salud, hubiera ido esos días antes para poder que ella me explique en persona todo, yo preguntarle todo y especialmente verificar cómo hace ese trabajo, cómo lo realiza, ver por mis propios ojos el trabajo que desempeña en sí, no solo por palabras o explicación. Por eso yo les recomiendo, vayan antes a sus puestos de salud, así le digan que está prohibido, no vayan, al final los perjudicados y los que van a estar ustedes trabajando son ustedes, no los que le dicen no vayan. Sí, porque no es que vas a tú ir a trabajar, porque lo que te dicen es no está prohibido, digamos, pero para tú hacer labor ahí. Pero no está prohibido el que tú vayas a hacer observación. Claro. Solamente para que tú aprendas, sepas más cosas, puedes preguntarle a la serumista que ya está saliendo, muchas cosas. Y a veces uno como recién empezante no sabe ni qué pregunta decirle, porque a veces muchas vienen en blanco. Entonces esas preguntas a veces se vienen presentando en tu cabeza durante el proceso del serum, durante tus actividades que vas haciendo. Sí, por eso es que vayan antes, yo les recomiendo vayan antes y pregúntenle todo. Expriman a la serum o al serum saliente, porque a las finales los perjudicados son solo ustedes. De verdad. No, tampoco así, tienes que ser amable. Entonces esas son las dos cosas más difíciles que durante mi serum pasé. Y otra de las cosas más difíciles que pasé ya después del serum sería el ajetreo otra vez por los documentos y los papeles, pero ya de término de serum. Los papeles que te piden como el informe serum, aparte los informes que tienen que estar todo ok, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que tú tienes que dejar en orden y en tu posta que evidencien tu término y que todo tiene que estar cuadrado, obviamente. Tal cual te lo dieron, tal cual entregas y con documentos. Es un montón de cosas. Entregar cargos, entregar documentos, que te entreguen, que te firmen tus documentos de conformidad de que has cumplido el serum y por cada personal de salud que elabora contigo. En sí. Debe ser mucho. Es un montón. Mucho ajetreo la última temporada del serum, ¿no? La verdad que sí. Felizmente, bueno, en mi puesto tenía solo un personal de salud que era mi jefa de personal y ella me firmaba por todos los cargos, no era ella de almacén, le di la jefatura también a ella, porque a quién más le iba a dar, no me iba a dar a mí misma, ella no. ella me firmó como jefe de personal, como de control de calidad, como de almacén, como todo.
Ahora imagínense en los puestos más grandes que tienen por cada uno un profesional a cargo o un personal que está a cargo de cada área. Ahí sí tienes que corretear a todos los personales atrás para que te firmen tu hojita cada uno. En mi caso solo tuvo que firmar una persona todos esos puntos que me pedían. Otras cosas más difíciles en lo que es después del Serum fue despedirme de la gente. La verdad que muy triste, muy penoso, muy conmovedor. Al despedirme de la gente fue abandonar a otra familia, fue ¿verdad? como abandonar a otra familia, la verdad. Pero ya no me despedí de mi mamanche en esa ocasión porque la verdad que iba a llorar yo y iba a hacer llorar a mi abuelita otra vez. No quería eso. Solo me despedí de algunos. Gracias a Dios me fui un día de noche, felizmente. Ya la gente estaba descansando. Ya cuando ¿verdad? la gente dormía, porque dormía muy temprano, la verdad. Y preferí salirme así de noche. Ya bueno, se dio la circunstancia también porque me demoré y haciendo los papeles, como mencioné en el punto anterior. El ajetreo de papeles es un montón. Y llegué tarde. Las finales tomamos el carro de noche para irnos a Huaraz. Ya para eso era de noche, la gente estaba durmiendo. Felizmente no me vieron cuando me fui, la mayoría. Solo algunos de los que me despedí, lo cual me despedí con mucha pena, mucha tristeza. Y la verdad, eso también fue una de las cosas más difíciles que después del Serum tuve que pasar. En la despedida de la gente que uno le agarró a cariño. Pregunta número 5. ¿Has recibido alguna vez maltrato laboral por parte del personal con el que trabajas en ámbitos generales? Maltrato, no, la verdad que no. Capaz sí sobrecarga laboral por el nivel de atención que tenía mi puesto, que es 1-1. Más no maltrato. Capaz pudieron haber uno o dos inconvenientes, capaz como una discrepancia entre personal de salud, pero no algo alarmante o grave, ¿no? Que se pueda solucionar dentro de la institución o del establecimiento de salud. Y hablando. Y hablando se pueden solucionar las cosas, ¿no? Dentro de la casa, antes de ir a otros lugares como es la microrred o la red, ¿no? Se solucionan las cosas dentro del establecimiento. Pero maltrato, no, la verdad no. Pero sí sobrecarga laboral por parte de nuestras entidades mayores, que a última hora a veces nos mandaban a hacer ciertas cosas o realizar hasta a veces campañas o hacer un tipo de documentación del momento que se necesita de tiempo o de investigación o de ir a otro sitio a recopilar esos datos, etcétera, ¿no? Y eso, ¿no? Más que nada la descoordinación en lo que era avisar oportunamente a nosotros, ¿no? Para poder realizar una actividad, más porque en el puesto de salud donde yo estaba no había lo que era internet o WhatsApp. Y muchas veces se comunicaban por grupos de WhatsApp, sabiendo que yo ya había comunicado con anticipación de que si hay algún evento que hacer o cosas importantes o de relevancia, me comuniquen por una vía telefónica de llamada o mensaje de texto. Que por WhatsApp o Messenger o lo que sea, no se confíen en que yo pueda recibir mensajes porque en mi lugar no llegaban redes sociales para mi teléfono móvil, solo llamadas de teléfono o mensajes de texto. Y muchos puestos de salud están en esas condiciones. Y muchas veces, por más que yo les avisaba, me enteraba después cuando me pedían una información en último momento, pero ¿por qué no han cumplido? Les avisé ayer y tampoco era la manera de un día para otro, no era. Pero avisaban por WhatsApp o por Messenger, sabiendo que yo no tenía acceso a esos tipos de medios de comunicación. A las redes. Entonces me agarraban de improviso y me hacían sobrecarga laboral, que tenía que cumplir sí o sí, a pesar de que me han avisado. Y no era que me han avisado directamente a mí, sino por un medio social que nunca me llegó. Sí, claro. Supongo que eso ha sido un buen choque, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo como jefatura del establecimiento tenía que tratar de cumplir. Pregunta número 6. ¿Qué le recomendarías tú a los serumistas que han recibido algún tipo de maltrato o abuso laboral? Yo les recomendaría bastante que cualquier tipo de profesional, desde la carrera que sea, si ha recibido o recibe algún tipo de maltrato o abuso laboral, que comunique. Primero, que hable con el personal o con la persona que está recibiendo ese tipo de maltrato. Comunicar de que no le parece bien ese trato o ese maltrato o el abuso que está cometiendo con su persona y que se pueda solucionar ahí en el momento, dentro del establecimiento, ¿no? Sin acudir a los entes mayores. Pero si a pesar de haber hablado o conversado con esa persona lo continúa haciendo, yo les recomiendo comuniquen a su microred. ¿Para qué? Para que ellos tengan un conocimiento de lo que está pasando dentro de esa institución con el personal dentro que labora.
para que puedan conversar también con esa persona y se pueda corregir. Muy a pesar de eso, si ya no ha hecho caso a las recomendaciones que le dieron los de la microred, sigue cometiendo a pesar de ellos sus maltratos o sus abusos laborales, comuníquenlo a la red. La red, ya como ente mayor a la microred, también se acercará a conversar o les mandará un memorándum o algo como una advertencia para que eso no se repita y que no está bien entre compañeros de trabajo. Pero si muy aparte no lo solucionan ni la microred ni la red, acudan a la directamente. Tienen que escucharlo sí o sí, para que al menos dentro de la directa quede un antecedente de esa persona que tiene una actitud en lo que es profesional inadecuada. Uno no debe actuar a veces que porque no le cae la persona o porque capaz no te cayó, o capaz no le pareces muy bien para que trabajes ahí o X, ¿no? ¿Qué problemas tendrá contigo? Sí. Pero no es la manera. Uno tiene que pensar no en la persona que está ahí, sino pensar en la población, porque al final los perjudicados van a ser ellos, ya que si hay mucho hostigamiento o abuso laboral o sobrecarga o ya le hostigan tanto al profesional, se puede cansar y puede terminar renunciando. Y sería un profesional menos para esa población que necesita también de sus atenciones, sea el profesional que sea, de cualquier carrera. Al final es la necesidad, va a ser para la población, que va a hacer falta esa atención. Entonces pensemos más en la población y no pensemos en que no nos caemos o algo. Creo que hablando y conversando las cosas se pueden solucionar muy bien. Pero si no se soluciona y aún a pesar sigue hostigando, o hay de marginación, o hay de sobrecarga o abusos, etcétera, comuníquenlo para que el próximo serón que venga tampoco lo vuelvan a hacer con esa persona. Para que quede un antecedente. No hay que dejarse. Claro, no hay que dejarse, porque hay que dejar un antecedente de la persona que está cometiendo un trato mal, para que para el próximo serón no se vuelva a repetir y no pase por lo mismo. Sí, sobre todo porque los nuevos sorumistas no saben ni qué hacer. A veces piensan que hay que hacer lo que quizá la persona que es superior a ti tienes que cumplirlo al pie de la letra. Entonces, por eso hay que saber no solo tus deberes, sino también tus derechos, para que no abusen de uno. Para más información también les dejaré en el link de la descripción del video, por acá abajo, para que puedan informarse mucho más acerca de los serumistas en ámbitos generales. Pregunta número 7. ¿Qué le recomendarías tú a los próximos serumistas? ¿Algún dato adicional que quieras darles? Como recomendaciones, yo les podría decir a los nuevos o nuevas que van a empezar esta nueva experiencia en el serum, como punto número 1, les diría que indaguen, busquen, investiguen el lugar a donde van a ir. Ese es como punto número 1 clásica. ¿Por qué? Porque mediante nuestra información, mientras más leamos, mientras más conozcamos, mientras más indaguemos del lugar a donde vamos a ir, nadie nos va a engañar, pues. ¿Por qué? Porque al menos vamos con una base de dónde estamos yendo, a dónde estamos acudiendo, qué tipo de gente vamos a encontrar ahí, qué tipo de zonas. Ponte que sea un lugar capaz sísmico, peligroso, sea gente capaz maleante, o sea, sí. Tenemos que conocer a dónde nos vamos a meter, no nos vamos a meter a la boca del lobo por meter. Sí, hay que conocer el lugar donde vamos. Eso creo que sería una bastante recomendación, a indagar, investigar el lugar que vamos a ir a trabajar antes de acudir. No sean como yo, que tenía solo esto y no pude investigar ni conocer mucho al respecto de lo que yo iba a trabajar, ¿no? Y gracias a Dios le tocó un buen puesto de salud y la comunidad muy buena. Sí, la verdad que sí, pero no se fíen porque a veces no siempre la suerte nos acompaña. Entonces mejor hay que prepararnos para el lugar que vamos a ir. Como dice, guerra avisada no mata gente. Entonces así, si no quieren morir... Básicamente, no, tampoco es palabra, es broma, no se asusten. Si no quieren pasar un mal rato en su serum, básicamente, entonces es preferible estar precavidos con cierta información sobre tu puesto de salud. Investiguen y vean que todo es mejor. Sí, porque por ejemplo, ¿qué idioma hablan? Puede ser en la sierra, que pueden hablar quechua, aymara, algunos pueden ser quizás de la selva, hablan lenguas aborígenes, yo qué sé. También sus creencias, sus costumbres, no todos manejamos las mismas creencias, costumbres. Hay lugares que a veces les tienen que rezar a los apus o alguna divinidad que ellos creen para poder nosotros hasta poder salir. Sí. De verdad, es así. Hay lugares
lugares que tú no puedes salir porque quieres, o sí, hay que pedir permiso a los sapos, o para ingresar a algún lugar. No puedes ir a visitar o ingresar porque sí, o porque tú quieres, o porque te toca. Hay que solicitar el permiso. Y para que no nos choque ese tipo de costumbres allá, hay que investigar, hay que leer para que no nos sorprendan en el momento. O pedir referencia quizás a Una alguna referencia. persona que está en el lugar, puedo pasar, ¿no? O que le recomendaría quizás. Por ejemplo, les cuento, en mi lugar había un lugar donde yo visitaba, en Quirahuanja. Pues no podía pasar cuando yo quería. Yo tenía que solicitar el permiso porque pasábamos por mediante una rondana, una canastilla que nos llevaba de un cerro al otro cerro, cruzando por medio de un río. Y esas canastillas estaban amarradas al extremo de cada casa en el otro lado. Pero si tú querías pasar, la canastita no podías tenerla a la mano, sino antes habías comunicado que ibas a llegar para que te suelten esas canastillas y tú puedas pasar por ahí. Si no, nadie es como pasa. que te abren la puerta para Claro. Tienes que pedir la Es el llave para permiso entrar. que a la tú tienes puerta. que pedir. Por eso digo, hay lugares que uno hay que investigar antes de ir para que no nos choque. En el link, como han podido ver, ahí está el video acerca de la visita domiciliaria que realizó mi hermana en el pueblo de Huanja. Si desean, pueden ir a verlo después de terminar el video para que más o menos se den una idea de lo que nos estamos refiriendo. Y otra de las recomendaciones como punto número 2, solo diría que acudan con anticipación a sus puestos de salud. Lo vuelvo a decir, no dejen que el personal que ya está a punto de irse se vaya sin que ese mismo personal les explique cómo ha manejado o cómo ha llevado el programa o los programas o las estrategias en su trabajo en sí. Sería bueno que siempre el personal que ha llevado y te va a dejar toda esa responsabilidad a ti como nuevo, te explique personalmente cómo se elabora, qué es lo que tienes que hacer, cómo llenar ese tipo de documento o formato, cómo hacer el tipo de informe, etcétera, ¿no? Yo les recomendaría bastante, vayan unos días antes de que se vaya su serum saliente y pregúntenle todo, exprímanle todos sus conocimientos y ustedes empápense frescamente de todo eso que al final ustedes lo van a realizar después por su cuenta. Pero si no tienen una base, ¿cómo van a hacerlo? Eso es verdad. Ah, y otra cosa, que también compartan con la población sus costumbres, no sean tan aislados o ajenos a ellos, porque tú estás en su pueblo, ya eres parte del pueblo, así que solo acoplarte, comparte con ellos. Ni porque creerse tampoco más que lo demás, porque Sí. al final todos somos seres humanos, capaz con un poquito de más de estudios unos que Es la otros, única diferencia. pero al final somos seres humanos, somos personas con defectos y virtudes y todos necesitamos de todos. es verdad. Si no, ¿qué seríamos? Nosotras no existiríamos las enfermeras sin el paciente, Claro. sin nuestra gente que atender. Sin ese agricultor no tendríamos que comer nosotros. Todos necesitamos de todos para hacer un trabajo en conjunto a las finales. Sí. Todos contribuimos con un fin y tenemos un propósito y un objetivo. Sí. Así que todos, con respeto, creo que el saludo no se le niega a nadie. Y a tratarnos bien, porque como dice, trata a como quieres que te trate. Y si Sí. tú tratas mal, no esperes un buen trato de otras personas. Y la población se da cuenta de eso, de cómo eres tú, si eres más cercana, comprometida con la población, o como que solo te dedicas a tu trabajo literalmente y te olvidas de ellos, de tu casa para adentro, como se dice. No solo tenemos que ver la parte administrativa y la parte física, que es nuestra asistencial. labor, la asistencial también, que es nuestra labor, sino también la parte psicológica, emocional de nuestros pacientes, de nuestra comunidad. No hay que dejar de lado que ese es un aspecto muy importante. Sí, la verdad que sí. Y como les digo, aparte el relacionarse con las personas que están ahí a tu alrededor o que con las que prácticamente vives a diario o te las chocas a diario, es muy bonito y te ayuda también a despejar tu mente, a no pensar mucho en a veces los problemas o sentir tan distante a tu familia. Al menos con ellos te hacen sentir una compañía única, que al menos te hacen sentir en casa. Con las personas que estuve allá, me iba a sus chacras, me invitaban a ir a caminar, A comer, a veces a comer,
o me invitaban a veces hasta a hacer actividades de sus costumbres. Compartía No, muchas compartía cosas. muchas cosas, o hasta hacer pan, o hornear pan, aprendí. Tocos. Comer La verdad tocos que también. es muy bonito compartir Es rico, a mí me gusta. con la gente, la población, y aprender sus costumbres y creencias es lo más bonito. Sí, también aprendan a comer también lo que hace el pueblo, porque tienen platos típicos muy particulares, también deliciosos, y acoplarte, siempre acoplarte. Sí. Y bueno, esta ha sido la última pregunta de este pequeño cuestionario que le hemos realizado a mi hermana, que es una ex-serumista de parte de la región de la Sierra. Si quieren quizá una segunda parte, déjenos saber en los comentarios algunas preguntas, pueden dejarlas y quizá haya una segunda parte del video. Nos vemos pronto, suscríbase al canal para nuevos contenidos y nos vemos en la próxima. Chao, chicos. Chao, chao. Chao.